Muy buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Y hermanos, ¿qué celebramos hoy día? Hermanos, desde el año 1982, cada segundo domingo del mes de septiembre se celebra el Día de la Familia Peruana. Hoy día es el Día de la Familia Peruana, o sea, es un día en el cual toda la familia peruana se debe juntar, debe regocijarse, debe estar feliz, alegre, porque tenemos un tiempo de poder festejar, ¿no?, el día de esta familia. ¿Cuántos años, hermano? Ya tiene 43 años. Pero si nos damos cuenta, no es algo muy difundido. No es algo que se propague, no es algo como, por ejemplo, ¿no?, los medios o las grandes empresas no terminan sacando un logo diciendo Mes de la Familia o el Día de la Familia Peruana, comparte juntos en familia. No vemos nada de eso. Lo que sí se ve es que en este tiempo la familia es uno de los lugares más atacados que puede verse. La familia peruana tiene muchas cosas, ¿no? Se está luchando, batallando, sufre tentaciones y todo, pero tenemos un día para poder celebrar. Y nosotros entendemos que la familia tiene su origen en Dios. Fue Dios quien estableció la familia. Allá en Génesis capítulo 2, el versículo 24, el Señor dijo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, se volverán uno, volverán a ser una familia. Por eso que nosotros, hermanos, cuando vamos a las Escrituras, nos encontramos que Dios nos da el modelo para un hogar, donde encontramos que el Señor provee para que este hogar tenga una estructura firme, para que pueda tener un ambiente agradable. Y lo que nosotros debemos de entender es que el hogar, hermanos, y esto es una realidad, el hogar puede ser un lugar de armonía, contentamiento, regocijo, un lugar de protección, un lugar de cuidado, o puede ser un lugar de tensión o un lugar de constantes conflictos. Todas las familias enfrentamos problemas, crisis, dificultades, enfermedades y un montón de cosas. Todas las familias las enfrentamos. El punto es, hermanos, sobre qué cada familia termina edificando la vida de la familia. ¿Sobre qué terminamos edificando? ¿Sobre qué fundamento terminamos edificando nuestra familia? ¿En qué está basado? ¿Cuáles son los pilares que nosotros tenemos dentro de nuestra familia? Y por eso, hermanos, hoy día, aprovechando el segundo domingo, que es el Día de la Familia, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, por favor, de los versículos del 24 al 29. Y vamos a ver juntos, familias firmes sobre la roca. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana, familias firmes sobre la roca. Mateo capítulo 7, de los versículos del 24 al 29. William. Mateo capítulo 7, de los versículos del 24 al 29. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban en su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Vamos a orar, hermanos.
Señor, en esta mañana nos presentamos ante tu trono de la gracia nuevamente, Padre, para pedirte, Señor, que tú nos hables, nos ministres, nos ayudes, Señor, en medio de la predicación de tu palabra, que podamos, Señor, ser receptores de ella y que luego, Señor, de meditar, reflexionar, nos lleves también, Señor, a colocarla en práctica en nuestro día a día. Señor, ayúdanos en medio de tu palabra, guíanos tú, Señor, en tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. ¿En qué momento se da este pasaje? Este pasaje se da cuando el Señor ha terminado prácticamente su sermón famoso llamado el Sermón del Monte, que inició en el capítulo 5 y que termina acá en este capítulo 7. El Señor va a relatarnos que hay dos hombres edificando una casa, y esa también es nuestra realidad, hermanos. Todos terminamos edificando una casa. Esta casa, hermanos, que el Señor nos habla, es el símbolo de nuestra vida, es el símbolo de nuestra familia, ya que conforme nosotros edifiquemos en un fundamento, estaremos construyendo como nosotros queremos vivir en el día a día. Sobre qué fundamento nosotros vamos a tomar va a ser cómo nosotros vamos a querer el poder construir. Algunos terminan construyendo sus hogares en base a lo que ya han tenido sus padres, en base a una tradición, en base a un modelo, en base a emociones. Algunos terminan en base a lo que ellos han aprendido o lo que han terminado leyendo, y ellos lo terminan asimilando y dicen: yo quiero construir en base a esto. Cada uno puede construir de la manera que uno cree que podría construir. Por eso, cuando uno toma una figura de construir una casa, cuando uno va a construirlo, lo primero que hace es, en este tiempo, mirar un ingeniero, un arquitecto. Otros más prácticos, para no ir un ingeniero, un arquitecto, nos vamos con un maestro albañil y le decimos: quiero construir más o menos así mi casa. Él nos hace como un plano y vemos ya perfecto. También nosotros decimos cuántos pisos vamos a querer construir y también nos van orientando, ¿no? ¿Qué tipo de fierro va a ser el que vamos a colocar para que pueda aguantar aquella casa? Hermano, nosotros tenemos muchos detalles cuando construimos la casa. Queremos las divisiones, la cocina por acá, queremos el ambiente por acá. Y nosotros somos detallistas en cuanto a cómo queremos edificar nuestra casa. Algunos por ahí terminan cambiando, ¿no? Van cambiando por aquí, van remodelando por acá, pero es de acuerdo a cómo uno quiere vivir o cómo quiere que su casa se vea. Y nosotros también, hermanos, teniendo este detalle de que somos detallistas, cómo queremos ver nuestra casa, a veces no somos detallistas en cómo queremos formar o cómo queremos que camine nuestra familia. A veces simplemente queremos que se dé de por sí, de porrazo, que tengamos una buena familia, una buena esposa, un buen esposo, buenos hijos, y que todo se dé, cuando en realidad esto demanda trabajo, esfuerzo, sacrificio y mucha dependencia de nuestro Señor Jesús. Esta figura que el Señor nos presenta, hermanos, nos pregunta a cada uno de nosotros en dónde estamos edificando, sobre qué fundamento estamos construyendo nuestras familias. Y vamos a ver tres cosas en esta mañana. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que una familia sabia edifica sobre la palabra de Dios. Notemos cómo enfatiza el Señor este versículo 24. Empieza enfatizando que el hombre o la familia que es sabia, sensata, es aquella que oye la palabra del Señor. Pero no solamente la escucha, dice la palabra del Señor que Él la pone en práctica. No solamente se queda con lo que va escuchando, sino que termina colocándola en la práctica. Por eso el versículo 24 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cuando uno lee el Evangelio también de Lucas, el versículo 48, que es paralelo a Mateo, nos da un detalle interesante también. Nos dice: al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca.
Él tuvo que esforzarse, hizo una gran zanja para poder cimentarse sobre la roca. Y esto lo hizo porque sabía que edificando sobre la roca, por más tempestades que puedan venir a su casa, por más problemas que pueda venir a su familia, podría mantenerse firme. Y la roca, hermanos, donde toda familia, donde toda persona tiene que edificar, es Cristo. Es su palabra, es esta roca que se mantiene firme contra toda tempestad y que nada ni nadie puede moverlo. No hay nada creado, hermanos, que pueda mover la roca que es Cristo. Y si uno edifica en Cristo, uno puede estar confiado de que en Él podemos estar seguros. Y edificar sobre la roca, hermanos, no solamente basta con escuchar la palabra del Señor, sino que lo mejor que podemos hacer es obedecer la palabra de Dios, porque al hacerlo, hermanos, estamos demostrando sabiduría, porque sabemos que Dios no miente, porque sabemos que Dios sabe lo que hace, porque sabemos que todo lo que Dios nos manda es por amor, porque sabemos que todo lo que Dios nos dice en su palabra es más sabio de lo que nosotros podemos pensar, porque todo lo que Dios nos dice en su palabra son palabras de amor para con nosotros, nos regala promesas. El Señor, hermanos, ha diseñado un orden dentro del hogar para que ese hogar pueda funcionar de una buena manera. Y el hombre, la mujer, los hijos creyentes, hermanos, nos dice Pablo allá en Efesios capítulo 5 que para poder hacer cumplir este orden tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es, en otras palabras, estar saturado de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor pueda ser quien nos guíe a tomar sabias decisiones. Que la palabra del Señor nos guíe en cada momento o en cada situación que nosotros podamos atravesar. Hermanos, Dios ha diseñado, Dios nos ha dado roles, Dios ha dado su palabra para que podamos vivir aquí en esta tierra de una manera piadosa, de una buena manera, para que podamos vivir, en otras palabras, bien. Pero ¿por qué no podemos? A veces nosotros como cristianos podemos caer en pensar que estos roles que el Señor ha establecido no son tan buenos que digamos, ¿no? Porque la realidad es que a veces al hombre le termina costando el asumir su rol de ser cabeza de hogar, porque tiene que sacrificarse aún más de lo que normalmente hace. Y también a la mujer. La mujer a veces le cuesta el poder respetar, el poder someterse mutuamente a su esposo. Porque a veces nosotros, los hombres, no damos mérito como para que ella diga, tengo que respetar a este hombre. Y a veces dice, ¿pero por qué? Si no toma la iniciativa. Pero ella lo tiene que hacer porque en primer lugar ama a su Señor. Y aunque las esposas tal vez no podrían mostrar una señal de que puedan ser amadas y que el esposo se sacrifique aún más, el esposo también lo hace como Cristo ama a su iglesia, por amor a su Señor. Y los hijos respetan a sus padres por amor a su Señor, y los padres también disciplinan en el Señor a sus hijos por amor al Señor. La familia sabia, hermanos, entiende que no es suficiente saber de la Biblia. No es suficiente el poder conocer de Génesis, Apocalipsis, sino que esta familia sabia la cree, vive todo lo que la palabra de Dios nos enseña, batalla, lucha todos los días para poder vivir en el poder del Espíritu Santo esta palabra. La palabra sabia sabe que no es suficiente escuchar sermones, sino que en el poder del Espíritu Santo dice que tiene que vivir esos sermones. Donde el esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y como les he dicho, esto lo hace porque primeramente ama a Cristo, al igual la esposa, los hijos, hermanos, y todo esto lo hacemos por amor y dependencia del Señor.
La familia sabia, hermanos, saben que dependen de Dios plenamente. Por eso, hermanos, su búsqueda es diaria en oración y en la palabra, porque necesitan que el fruto del Espíritu se haga evidente en sus vidas, porque dependemos plenamente del Señor todos los días, porque luchamos, hermanos, contra el mundo, Satanás y con nuestra carne. Y a veces en distintas situaciones nos enfrentamos en un conflicto interno entre los esposos, porque eso se va a dar, porque son dos mundos distintos. El punto es cómo reaccionamos ante esos conflictos. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro hijo no quiere obedecer? ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de cada situación? Y solamente lo podemos hacer en dependencia del Señor, en oración y en su palabra. Porque en esos momentos, cuando queremos decir o vociferar un montón de cosas, tenemos que pedir la ayuda del Señor y decirle: Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Señor, ayúdame y dame de tu paciencia, Señor, para poder aguantar y luego poder respirar y con amor poder hablar ante una situación que nos puede presentar. Nosotros necesitamos, hermanos, del amor del Señor para poder dar perdón también cuando la otra persona nos ofende, porque nos van a ofender, porque somos dos personas pecadoras que están en un matrimonio y que también sus hijos son pecadores, y necesitamos de ese perdón divino para poder seguir estando en unidad. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su guía, necesitamos de su dirección. Es por eso que la familia sabia, hermanos, ellos saben que no es suficiente decir, manifestar que son cristianos, sino que viven y predican el evangelio con el ejemplo. Porque podemos decir muchas cosas, hermanos, de que somos cristianos, pero las personas que nos conocen, que están a nuestro alrededor, pueden decir otras cosas conforme nos ven y escuchan también cómo nosotros nos relacionamos dentro de casa. A veces las personas del mundo no ven lo bueno que podemos manifestar. A veces más rápidamente lo que ven es lo malo. Renegamos, pero mira cómo es cristiano, que dice, ¿no? Hacemos algo, uy, mira cómo es este cristiano. Y dice que va a la iglesia, uy, míralo cómo está. Es lo primero que empiezan a llamarlo, pero no ven todo lo otro. Hermanos, la familia sabia está constantemente edificando su vida alrededor de la palabra de Dios, porque sabe que mientras la medite en la gracia del Señor, va a ir conociendo a Dios, entenderá que ahora la vida de familia que vive está en Cristo, buscará a Cristo. Cristo será el centro de la familia. Y hermanos, si alguno por ahí de la familia, como puede ocurrir en algunos casos, se aleja de Dios, la familia clamará al Señor para que éste regrese, clamará, buscará. Dirán: Señor, ten misericordia, que vuelva a tus caminos, porque saben que lo mejor es estar con el Señor. Hermanos, la familia sabia sabe que tiene que edificar sobre la roca. Sabe que tiene que meditar en la palabra del Señor. Si nosotros queremos, hermanos, formar hogares sólidos, hogares firmes, hogares piadosos, entonces el Señor Jesucristo tiene que ser nuestro fundamento. Y no solamente basta con un solo día, es una lucha constante, hermanos. Es diariamente donde tú y yo necesitamos del Señor, porque todos los días tenemos afanes, todos los días se nos presentan dificultades, todos los días, hermanos, se nos va a presentar muchas circunstancias, y es lo que el Señor nos dice. En segundo lugar, nos dice el Señor que las familias pasarán por muchas circunstancias. Toda familia pasará por distintas situaciones. Esta es una realidad, hermanos. Porque si hacemos un censo y nos vamos a visitar a cada familia, tocamos la puerta y preguntémosle por un momento, hermanos, y digámosle: hermano, ¿tu familia alguna vez ha tenido problemas? ¿Qué crees que nos van a responder?
todos nos van a terminar diciendo que sí, que ha pasado por algún problema. Todas las familias han pasado problemas, circunstancias, dificultades económicas, van a pasar dificultades de salud, por ahí van a tener tentaciones, van a tener problemas repentinos, va a haber desacuerdos entre el esposo y la esposa, va a haber opresión por el mundo, va a haber opresión por el diablo, la carne, el yo de cada miembro de la familia, y todo esto lo vamos a pasar todas las familias, hermanos. Si bien todas las familias son probadas y todas pasan por distintas tormentas, pero hay una diferencia entre algunas. La diferencia, hermanos, no está en el clima, no está en el problema, no está en el ambiente, sino la diferencia está, hermanos, o radica en dónde colocan su fundamento, en dónde colocan su esperanza. ¿Quién es el fundamento de aquella familia? ¿En dónde esa familia colocan su salvación? ¿En dónde colocan su gratitud? ¿En dónde colocan su mirada, sus pensamientos? Esto, hermanos, es lo que termina marcando la diferencia. Por eso el Señor Jesús afirmó que ambas familias, ambos hombres pasan por lo mismo, pero la diferencia estuvo en dónde construyeron sus casas, en dónde construyeron sus vidas, en dónde construyeron sus familias. Leamos, mis hermanos, nuevamente el versículo 25 y el versículo 27 de Mateo capítulo 7. Si leemos en paralelo, hermano, nos dice, mire el 25, y cayó la lluvia. El versículo 27, y cayó la lluvia. El versículo 25, vinieron los torrentes. El versículo 27, vinieron los torrentes. El 25, soplaron los vientos. El 27, soplaron los vientos. El 25, y azotaron aquella casa. El 27, y azotaron aquella casa. Y luego nos dice el versículo 25, pero no se cayó. Pero el 27 nos dice, y cayó. Y vemos que los dos, hay una diferencia. Los dos atravesaron las mismas circunstancias, pero uno se mantuvo firme porque había sido fundada sobre la roca, mientras que la otra cayó y grande fue su destrucción porque había construido sobre la arena. Mientras que una casa, hermanos, se mantuvo firme por más que vinieron todos los problemas, las circunstancias, tentaciones, opresiones, desacuerdos y cada situación que podrían haber atravesado, esta se mantuvo firme, mientras que la otra, que pasó las mismas circunstancias, terminó destruyéndose. Amados hermanos, el hecho es para nosotros es que debemos de colocar nuestra esperanza en Cristo. Pero el colocar nuestra esperanza en Cristo, hermanos, no nos libra de pasar por problemas. No nos libra de sufrir consecuencias de esos problemas, pero sí nos da la seguridad en medio de todo lo que nos pueda venir. Solo el Señor nos puede mantener firmes. Solo en el Señor nuestras familias pueden permanecer unidas, pueden seguir amándose, pueden seguir el camino, aunque llegue la enfermedad y la golpee, cuando la falta de trabajo nos embista, cuando venga la tentación golpeando con un fuerte oleaje, podemos estar firmes porque nuestra roca es firme, es inamovible, porque Dios tiene el control absoluto de todo y por eso nosotros podemos descansar en Él. Amados hermanos, todas las familias van a pasar por muchas circunstancias. El detalle está en dónde colocamos nuestra esperanza, en dónde colocamos nuestro fundamento, a quién acudimos todos los días, dónde va el esposo para poder nutrirse cada día, para poder amar, para poder guiar a su casa, dónde la mujer se nutre para poder depender, respetar a su esposo y sabiamente también ser esa ayuda idónea de su esposo y juntos poder guiar el hogar.
¿Dónde están aquellos hijos que tienen que buscar del Señor? Porque al enterarse de que sus padres no son perfectos, sabe que tiene que honrarlos, porque eso le agrada al Señor y porque trae también bendición a su vida, y eso lo hace por amor a su Señor. Hermanos, nosotros necesitamos meternos sobre la roca. Necesitamos como familias establecer todos los días una búsqueda continua. Porque si no, miremos nuestra realidad, hermanos. Si bien hoy celebramos el Día de la Familia Peruana, ¿cómo están nuestras familias, hermanos? Si vemos, están golpeadas, ¿cierto? Maltratadas. En este tiempo, más que antes, hermanos, se empieza a hablar más del divorcio. Antes no se hablaba de eso. Uno decía, de aquí hasta la muerte. No había forma de poder, era algo ilógico dentro de la sociedad que pudiera ocurrir aquello. Pero por causa del pecado, por causa de que a veces no nos hemos cimentado sobre la roca, empiezan a ocurrir ciertas cosas que terminamos tomando decisiones por causa también, y esto es por causa del pecado. Dios estableció el matrimonio. El matrimonio proviene del Señor y esto es para siempre. Un matrimonio piadoso cría hijos piadosos. Es por eso que a los que están solteros se les recomienda, se les aconseja, y la palabra del Señor nos dice que deben no de unirse en yugo desigual, sino en yugo igual, es decir, que amen al Señor, porque así el hombre que ama al Señor amará a su esposa, la cuidará, la guardará, la respetará, se sacrificará por ella, a pesar de estar cansado, buscará fuerzas en el Señor para poder cuidar a su esposa y también a sus hijos. La mujer que cree en el Señor, que ama al Señor, sabe de antemano que va a amar a su Señor y respetar a su esposo. Sabe que tiene que depender de su Señor y orará para que su esposo, si no toma la decisión de tomar la iniciativa, pueda cambiar en el poder del Señor. Los esposos buscarán dirección del Señor para poder criar hijos piadosos de acuerdo a la palabra del Señor. Pero esto lo podemos hacer si construimos nuestras casas sobre la roca. Y el Señor lo dijo de una manera práctica. El hombre o la familia sabia es aquella que escucha la palabra del Señor y la pone en práctica. Pero también tenemos que toparnos con una segunda familia o un segundo hombre que nos dice en tercer lugar: una familia insensata no edifica sobre la palabra del Señor. Leamos juntos nuevamente el versículo 26, hermanos. El versículo 26 nos dice: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Mientras que la familia que construye sobre la roca, que es Cristo, es de sabios porque sabe que está en las mejores manos, también el Señor nos muestra que hay otra clase de familia, otra clase de hombre, que si bien en la gracia del Señor ha escuchado la palabra del Señor, esta también podría asistir. Podríamos decir que este hombre puede asistir a la iglesia, puede escuchar sermones, puede decir también como todos los demás amén, puede leer la palabra del Señor, él puede decir que la palabra del Señor es buena, que él sabe lo que tiene que hacer. Él incluso podría irse a estudiar a un seminario, hermanos, porque así comprende y dice: voy a aprender más de Dios, pero solamente de una manera intelectual. Pero no es Cristo, hermanos, a quien esta persona ama con todo su ser y su corazón. Estas personas podrían mostrar que están buscando de Dios, pero solo oyen la palabra, pero no quieren vivirla. No quieren, hermanos, pagar el precio de morir al yo, de tomar su cruz y seguir al Señor. No quieren buscarlo cada día. Piensan que es suficiente con oír un día a la semana y el resto vivir como los demás. Estas personas o esta familia prefiere amoldarse al mundo. Y cuando no se asume, cuando no se cimienta sobre la roca, entonces va a ser donde el esposo no va a querer amar a su esposa.
No va a querer sacrificarse por ella, no va a querer guardarla en pureza, solo va a pensar en sí mismo, satisfacerse a sí mismo, no quiere asumir su rol de sacerdote del hogar, no quiere asumir su rol de cabeza del hogar y prefiere delegarle ese rol al esposo y decirle: tú encárgate. Corregir a los hijos, tú encárgate. De asumir y ver cómo se va a guiar el dinero, no, tú encárgate, tú sabes, yo te dejo a ti y tú ya sabes todo lo que tienes que hacer. No quiere asumir su rol, y si algo sucede mal, empieza a echarle la culpa a los demás. Tú eres la culpable, tú pasas más tiempo con los niños, ¿qué has hecho con el dinero que te he dado? Y uno puede decir: pero ¿dónde está la responsabilidad del hombre? Y fue donde él dejó de asumir su rol y no asumir lo que Dios le había dado. Esto, hermanos, según la palabra del Señor, según el Señor nos dice, es de insensatos, es de una persona necia, una persona que no está entendiendo. Porque, hermanos, si esta persona no asume, cuando lleguen los problemas, la palabra del Señor dice que será grande su destrucción. Asumirá una gran consecuencia por causa de no ser obediente a la palabra del Señor. Asimismo, la esposa, hermanos, no quiere asumir su rol de ser ayuda idónea de su esposo, de respetar a su esposo como al Señor, ya que según sus ideas o expectativas no está de acuerdo con la palabra del Señor, porque dice: no, en este tiempo la mujer tiene que empoderarse, la mujer no puede estar por debajo de acá, y entonces simplemente ella no está de acuerdo con la palabra del Señor, y como ella a sí mismo observa que su esposo no asume su rol, ella no quiere respetarlo. Ella olvida que esto lo tiene que hacer por amor al Señor, de respetar a su esposo, de ser obediente a la palabra del Señor. Pero ella prefiere seguir el criterio del mundo. Esto, hermanos, según el Señor, es de insensatos. Porque cuando lleguen los problemas, se nos dice: será grande el sufrimiento que tendrá. Y será al final como Eva diciendo: la serpiente. Y el hombre será diciendo: la mujer que me diste. Y porque no van a querer asumir su responsabilidad. Y también con los hijos, hermanos. Cuando los hijos no honran, no quieren obedecer a sus padres, porque por ahí pueden pensar que los padres son malos, que están pensando de una manera antigua, porque no están siguiendo el pensamiento actual, o en otras palabras, hermanos, porque estas personas quieren seguir su propio pensar. Ellos creen que tienen la razón, y solamente la razón porque ya tienen unos años vividos y piensan que los padres no saben lo que ellos o lo mejor para ellos. Estas personas también, cuando están mayores, no se acuerdan de sus padres, no los quieren visitar, no los llaman, no les brindan alguna ayuda a sus padres y a la vez, hermanos, no toman la palabra del Señor. Y también los padres, llegamos a este punto. Cuando los padres no toman o no meditan o no siguen o no quieren obedecer al Señor, simplemente no van a disciplinar a sus hijos. No van a corregir las malas actitudes que pueden tener sus hijos, y a veces incluso se pueden reír de las malcriadeces que pueden tener algunos de ellos. El Señor nos dice que si amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos en el Señor. Eso no quiere decir que vamos a agarrar la cuerda y darles pa. Porque cuando estamos airados, hermanos, y le vamos a querer dar, eso simplemente es maltrato. Ahí tenemos que orar, respirar, hablar con ellos y hacerles entender que por causa de su desobediencia es que nosotros queremos corregirlos, es que nosotros queremos que ellos se puedan ubicar, que ellos puedan aprender qué es lo correcto, hermanos. En este mundo se nos dice que está pasado de moda el poder corregir a los hijos, que los derechos humanos te dicen que ya no tienes que decirle nada, que ya no tienes que corregirlo, que ahora ellos son independientes, que ahora ellos tienen que tomar o decir la razón.
siguiendo el pensamiento de este mundo. Amado hermano, si por ahí pensamos de esa manera, déjame decirte que le estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Incluso la palabra del Señor nos dice que si nosotros nos portamos de esta manera, esto es de insensatos. Vayamos por un momento, hermanos, a Lucas 6:49, por favor. Es el contexto, el texto paralelo aquí a Mateo capítulo 7, donde dice: es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué nos quiere decir con esto, hermanos? Este hombre o la familia, hermanos, no quisieron edificar sobre la roca. Porque alguna vez, hermanos, ¿has tratado de edificar o hacer algo o picar cuando hay bastante roca? ¿Es sencillo hacer esa zanja? No, cuesta, ¿no? Cuando tú estás con tu pico o estás con tu barreta tratando de hacer el hueco, el pico termina rebotando en la piedra y es algo que demanda esfuerzo. Pero cuando todo está llano, o es decir, cuando vas a construir en tierra de chacra, es suavecito. Simplemente suave, haces un pequeño hueco, ya está, y no ha costado muchísimo esfuerzo. O algunos podríamos poner como ejemplo, ¿cuántos se han ido de campamento alguna vez? Algunos nos hemos ido. ¿Cuántos hemos armado una carpa en el campamento? Algunos han tenido, han podido armar o han visto cómo se arma una carpita allá en la playa, ¿no? Tienes que armarla, es totalmente sencillo. Si no les pones las estacas, hermanos, que tienes que colocarle a esta carpita, simplemente el viento termina llevando y vas a ver a una persona corriendo por aquella carpa que está yéndose en ese lugar. Es lo mismo con este ejemplo que el Señor nos da. ¿Por qué es lo mismo? Porque, hermanos, esta persona ha construido su casa en la arena, en algo que no cuesta tanto trabajo, que no le cuesta esfuerzo, lágrimas, oraciones. Esta familia o persona prefirieron lo fácil y no pagar el precio, es decir, de poder orar todos los días, de poder meditar en la palabra del Señor, de hacer morir a su carne para poder ser obediente al Señor. Y cuando llegan los problemas, empiezan a renegar, empiezan a cuestionar, empiezan a decir ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tiene que atravesarme esto? Ellos empiezan a pensar que Dios es malo o que las personas alrededor son malas o son las responsables de que esta persona esté pasando estas dificultades, cuando en realidad fue porque dejaron de ser obedientes a la palabra del Señor, porque estas personas dejaron que Satanás con sus mentiras los engatuse y ponga en sus mentes que Dios es malo, que Dios no los entiende, o que Dios da mandamientos fuertes o pesados y que mejor tomen o obedezcan a otras personas o filosofías que estén de acuerdo con lo que ellos creen y que digan, creo que debo de seguir este pensamiento porque va de acuerdo con lo que yo creo o con lo que va a mi manera de ser. Y olvidando que toda la palabra del Señor, hermanos, es buena, es útil para poder formar nuestra vida. Esta imagen que el Señor nos muestra, hermanos, de aquellas familias o aquellos hombres que oyen y no ponen en práctica, son como nos dice la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, los versículos 20 y 21. Y aquel en quien sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o persecución, enseguida se aparta de ella, porque simplemente no estableció o no se fundó sobre la roca, sobre Cristo. Tendríamos que preguntarnos o hacernos algunas preguntas, hermanos. ¿Sobre qué cimiento está fundada tu vida y tu familia? ¿Es un fundamento en la roca o es un fundamento en la arena?
¿Es tu fundamento capaz de soportar todas las aflicciones de la vida y mantenerse en pie? ¿O al enfrentarse al primer problema, prueba, tentación o aflicción, enfermedad, se derrumba de forma completa? ¿Es tu fundamento tan firme que te permitiría mantenerte con vida, o tu fundamento es tan débil que puede llevarte incluso a la muerte? Hermanos, ¿dónde construimos nuestra vida? ¿Somos sensatos o somos insensatos? ¿Somos obedientes o simplemente recibimos la palabra y decimos, creo que esta palabra es mejor para otra persona y no para mí? Creo que le caería muy bien a tal hermano, pero para mí yo estoy muy bien con esto. Hermanos, al igual que el sensato, van a venir pruebas, desastres, tribulaciones, enfermedades, angustias, pérdidas, desilusiones, dificultades. Y la pregunta para nosotros es, ¿te sostendrías en Cristo en medio de todas estas cosas? ¿Quién es tu fundamento? ¿O sobre qué está basado tu familia? Y en último lugar, hermanos, vamos a ver la autoridad de Cristo en la familia. Este pasaje en los versículos 28 y 29 de Mateo capítulo 7 nos dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. La expresión usada en este verso, hermanos, nos transmite la idea de que los oyentes estaban atónitos, admirados, asombrados, aturdidos. No tenían nada que rebatir, no tenían nada que desechar. Jamás alguien les había hablado como lo estaba haciendo Cristo. Jamás habían estado ante alguien como Cristo, quien siendo Dios se humilló a sí mismo y fue humillado, fue golpeado, maltratado y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sus propios compatriotas decían acerca de él: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Como diría Mateo 13 de los versículos 55 a 56. A pesar de esto, hermanos, quienes escucharon este sermón del monte quedaron perplejos al escuchar la palabra del Señor, al escuchar ante la persona misma de Cristo. Lastimosamente, para muchos de estas personas, se olvidaron lo que el Señor les dijo y pronto dejaron de considerar a quien les había enseñado. Hermanos, algunos, cuando escuchan la palabra del Señor, asienten ante la exposición de las Escrituras y dicen: sí, estoy de acuerdo con esto. Pero solamente es algo externo, porque no tienen el más mínimo interés en poner por obra su enseñanza. Aunque dicen Señor, Señor a Jesús, pierden de vista, dejan de estar conscientes de quién es aquel que hablan las Escrituras, quién es aquel que imparte su enseñanza, y dejan de mirar a Cristo. Hermanos, quiera Dios hoy, y cada vez que nosotros escuchemos la voz de Dios en su palabra, nosotros estemos admirados por quién es Cristo, estemos sorprendidos por la palabra del Señor. Nosotros debemos de estar anonadados con Cristo, de poder contemplar su poder, gloria, amor, misericordia, bondad, y que nosotros podamos considerar a Cristo para poder amarlo y obedecerlo en respuesta de lo que Él ha hecho por nosotros. Como todos los días, muy aparte de que nos ha salvado, nos bendice con toda clase de bendición. Hermanos, todos los días Dios nos bendice. Todos los días Dios provee. Todos los días hay pan en nuestra casa. Todos los días, aunque hay frío, lluvia o calor, hermanos, Dios sigue teniendo el control. Podemos tener un abrigo, hay zapato, hay medias, tenemos ropa, hermanos, para poder, y debemos de darle gracias a Dios por todo lo que Él hace. Y de esto debería de motivarnos a querer conocer cada vez más y más a aquel que ha hecho todo bueno.
Porque, hermanos, saliendo aquí las puertas de la iglesia, cuando vemos los cerros de Ramón Castilla, ¿cómo los vemos en este tiempo? Están todos verdes. Y nosotros deberíamos decir, wow, mira cómo el Señor hace esta obra sorprendente. Y cuando estamos en verano, ¿cómo vemos el cerro? Lo vemos totalmente así, color a tierra, ¿no? Porque no hay nada de verde. Pero en el invierno, hermanos, de la nada todo se vuelve verde. Y esto es algo, un obrar del Señor. Dios tiene el control absoluto para nosotros. Hermanos, la palabra del Señor no es opcional para nuestras vidas. Obedecer la palabra del Señor no es opcional para nosotros. Es lo mejor que podemos hacer, hermanos, porque la palabra del Señor es nuestra base segura. No solo podemos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador por un día y poder decir, sí, Él es mi Señor, sino que Él debe ser nuestro Señor todos los días. Y cuando ellos, estos hombres que escucharon la voz del Señor, estaban admirados porque porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su estilo no era como el de los escribas, a quienes estaban ellos acostumbrados, que decían una cosa y terminaban haciendo otras cosas. Los escribas no tenían autoridad en sí mismos. Ellos eran maestros de tradiciones y citaban a antiguos maestros como la fuente de su autoridad, de sus exposiciones de la ley de Moisés. Cristo no necesitaba de esto, porque Él es la misma autoridad, porque Él es Dios, porque Él es la fuente de todo. Todo el sermón del monte, hermanos, debió ser de asombroso para ellos, como tiene que ser para nosotros, hermanos. Cristo sigue siendo el mismo. Y debe de seguir siendo admirado, debe de seguir siendo buscado, obedecido por nosotros, quienes amamos al Señor. Hermanos, también hay una realidad en Cristo. En su amor, el Señor no consintió el pecado de sus oyentes. El Señor no rebajó los estándares de Dios, sino que los llamó a ser perfectos como Dios es perfecto. Es por eso que para nosotros también el llamado sigue siendo el mismo. Sean perfectos como su Padre es perfecto. Pero tal vez nos preguntemos y digamos, pero soy imperfecto. Sí, somos imperfectos. Es por eso que necesitamos de Dios. Es por eso que dependemos de Dios. Es por eso que nosotros debemos de buscar cada vez más y más a Cristo, hermanos. No hay más fuentes, no hay ninguna otra fuente que pueda satisfacernos como Cristo. Sus palabras, hermanos, son vida y son verdad. No tenemos a dónde más acudir para hallar salvación y vida eterna. Y lo asombroso, hermanos, es que Cristo nos muestra el camino y nos conduce por ese camino. Es por eso que nosotros necesitamos de Cristo. Necesitamos mirar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿quién manda en tu casa? Algunos por ahí podrían decir, es la esposa la que termina mandando. O algunos, no, es el esposo que termina mandando. O en otros casos, hermanos, y hay, a veces quienes mandan son los hijos. Y esto se da porque los roles se han perdido y porque el diseño de Dios que Él ha establecido no lo están siguiendo. Quien tiene que mandar en nuestra casa es Cristo y su palabra. Hay un corito antiguo, yo no sé si tú te acordarás de este corito. Con Cristo en la familia, un hogar feliz. ¡Qué feliz hogar! ¡Qué feliz hogar! El hogar puede ser feliz, hermanos, solamente si estamos cimentados en la roca. No va a ser perfecto. No hay familia perfecta. Si tú buscas desde Génesis hasta Apocalipsis, no vas a encontrar a ninguna familia perfecta. Pero las que trascendieron, pusieron su esperanza y su confianza en Cristo. Hermanos, los que somos padres, ¿cómo queremos
¿O qué le queremos dar a nuestros hijos para que ellos de aquí, cuando formen una familia, cómo vamos a querer verlos a ellos? Lo mejor que podemos hacer con ellos es guiarlos en los caminos del Señor. A pesar de que ellos no quieran venir, tenemos que traerlos, hermanos, para que ellos escuchen la palabra del Señor y que en su momento ellos también puedan darse cuenta, y en la gracia del Señor, que solo en Cristo, solamente en Él, podemos realmente encontrar vida y vida en abundancia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú en tu gracia nos permites hoy poder estar reunidos. Señor, esta fecha, este segundo domingo de este mes de septiembre, que aparece, Señor, desapercibido por muchos, has dado un día para poder celebrar el Día de la Familia Peruana. Señor, nos has regalado la gracia de poder pertenecer a una familia, tanto física como espiritual. No somos perfectos, estamos en ese camino de la perfección, pero en tu gracia tú nos llevas, Señor, cada vez más y más en ti. Señor, ayúdanos a que cada uno de nosotros, de que formamos parte de una familia, podamos, Señor, construir sobre la roca. Que no solamente seamos oyentes de tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que podamos ser personas sabias, sensatas, prudentes, Señor. Que nos damos cuenta que lo mejor de lo mejor que podemos hacer es obedecer tu palabra, porque eso va a traer bendición a nuestras vidas, porque es lo que tú has querido para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que si solamente hemos estado escuchando tu palabra y no las hemos puesto en práctica, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cimentar sobre la roca. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día, a buscarte cada día, a depender plenamente de ti, Señor. Y cuando vengan, Señor, los problemas, las dificultades, las tentaciones, las enfermedades, los problemas de salud, económicos, Señor, y de toda índole, nuestra casa pueda mantenerse firme por ti y solamente por ti, porque hemos cimentado, Señor, en ti y hemos puesto nuestra esperanza en aquel que nunca nos va a fallar. Señor, ayúdanos en medio de este caminar. Ayúdanos a nosotros como padres a poder criar en amor y disciplina tuya, Señor, a nuestros hijos. Ayúdanos a mostrarles a Cristo, Señor, en todas nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a mostrarles cómo un hombre tiene que amar a una mujer y como una mujer tiene que respetar a un hombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder establecer matrimonios firmes, Señor, en tu palabra, donde los roles, Señor, se dan porque te amamos primeramente a ti, Señor, donde el hombre asume su rol, donde la mujer asume su rol, donde los hijos asumen su rol, Señor, y la familia se va edificando y va caminando porque está cimentada sobre la roca. Señor, ayúdanos, Padre bueno, y si por ahí, Señor, hemos andado mal, perdónanos, Señor, y gracias porque tú siempre nos ayudas a volver al camino, siempre nos extiendes o nos estás esperando con tus brazos de amor, Señor. No nos regañas, no nos cuestionas en ese momento, sino que nos das la bienvenida para volver a continuar y caminar contigo en este hermoso caminar. Señor, sigue guiando nuestros pasos, sigue dirigiendo nuestros caminos y sigue ayudando, Señor, no solamente a cada familia que está aquí en la iglesia, esta familia, Señor, que es luz y esperanza, sino a cada familia, Señor, del Perú. Que puedan haber matrimonios firmes, Señor, sólidos sobre la roca. Y ayúdanos, Señor, a nosotros también a ser un testimonio viviente que en Cristo se puede amar, se puede vivir bien, a pesar de los problemas que pueden venir, que podemos estar con gozo y paz, porque solamente en ti los podemos obtener, solamente en ti, bendito Dios. Señor, gracias porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres nuestro pronto auxilio en medio de cada dificultad, y porque sabemos, Señor, que tú eres el que ha comenzado esa buena obra en nuestras vidas y que la perfeccionarás hasta el día de Cristo.
Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te colocamos la vida de cada familia y de cada miembro de cada familia, Señor, para poder hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén.